Mediante esta presentación vamos a estudiar, o vamos a comenzar en realidad con el estudio de lo que es la farmacocinesis. Cuando hablamos de farmacocinesis o farmacocinética, si nos remitimos a la etimología de la palabra, cinesis significa movimiento. Entonces podemos decir que esta farmacocinesis estudia el movimiento de los fármacos dentro del organismo. Y también nos permite conocer algunos parámetros que son muy importantes en relación a esta farmacocinesis, como la concentración del fármaco en la biofase, ya vamos a ver qué es esa biofase, en función de lo que sería la dosis y el tiempo transcurrido desde su administración. Les decía que biofase, el concepto en realidad, es el medio en el cual el fármaco está en condiciones de interactuar con sus receptores para poder ejercer ese efecto biológico. Cuando nosotros hablamos de receptores, hablamos de, por ejemplo, algunas proteínas, algunas enzimas, ¿sí? Ya vamos a ver eso más detenidamente en farmacodinamia. Pero toda la zona que rodea a esa diana, le podríamos decir farmacológica o blanco farmacológico, es lo que se conoce como biofase. Em, es común decir también que la farmacocinesis es lo que el organismo le hace al fármaco. Ya verán ustedes en farmacodinamia que utilizamos otro tipo de simbología, diciendo que en la farmacodinamia estudiamos lo que el fármaco le hace al organismo, mientras que en la cinesis estudiamos lo que el organismo le hace al fármaco. Vamos a ver que para que un fármaco alcance esa concentración que nosotros necesitamos para ejercer el efecto que se conoce como concentración crítica en la biofase, se tiene que liberar de la formulación, penetrar en el organismo, ser transportado en el plasma y también distribuido hacia los tejidos. Y eso depende de la forma farmacéutica. Por ejemplo, si nosotros administramos un comprimido, como es el que vemos acá ya lo marcamos, como es el que vemos acá, ese comprimido, nosotros la forma farmacéutica va a ser un comprimido, pero la vía de administración va a ser por vía oral, es decir, va a ingresar al organismo por esa vía. Entonces, va a llegar al lumen estomacal o al lumen intestinal y se van a producir una serie de eventos o de procesos que permiten la liberación del principio activo. Cuando nosotros hablamos de principio activo, estamos hablando de ese fármaco en sí. Es decir, también hay muchos sinónimos. Hoy, por ejemplo, la ANMAT habla de ingrediente farmacéutico activo o IFA, o también nosotros lo llamamos directamente droga o fármaco. Vamos a ver acá que si administramos, por ejemplo, como les decía, un comprimido, este comprimido tiene que sufrir una serie de procesos, que es una desintegración, una disgregación, y cuando se produce esa disgregación van a quedar partículas en solución, en suspensión, perdón, y estas partículas en suspensión, para poder absorberse previamente, tienen que disolverse. Entonces, este proceso que ustedes van a ver acá, que es la disolución, es un proceso crítico. Para que se pueda absorber, como paso previo, se requiere necesariamente que el fármaco se disuelva, que es el principio activo, se disuelva en los fluidos corporales. Una vez que se disuelve por medio de procesos absortivos, por ejemplo, que se pueden dar a nivel del lumen intestinal, una difusión facilitada, una difusión simple, o también, ¿por qué no?, transporte activo con gasto de energía. A partir, digamos, de este tipo de procesos, el fármaco, esos se van a conocer como procesos absortivos. El fármaco va a llegar a la circulación presistémica y desde la circulación presistémica va a llegar hacia corazón, es decir, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y va a ir por la aorta hacia toda la economía.
Cuando el fármaco alcanza, digamos, la circulación sistémica es cuando se considera que el fármaco ha sido absorbido. Hablamos de absorción entonces de un fármaco cuando éste ya se encuentra en la circulación sistémica. Por eso ponemos acá que es este paso a la sangre y este paso a la sangre, es decir, por medio de la circulación sistémica, va a distribuir a ese principio activo hacia todo el organismo. Todo este proceso farmacocinético se resume con este acrónimo que ustedes ven acá, es LADME. La L, que significa liberación, la A, absorción, la D, distribución, la M, metabolismo o biotransformación, y la E, de excreción. Si queremos hilar más fino, podemos nosotros dividir a este acrónimo en dos fases. Una fase que se conoce como fase preabsortiva o fase farmacéutica, que es la que ustedes ven acá. Esa fase farmacéutica, si era un comprimido, por ejemplo, ya veíamos cómo sufría todos estos eventos como la desintegración, la disgregación, la disolución, todos son procesos previos a la absorción. Es decir, que el objetivo de esta fase preabsortiva o fase farmacéutica es que el fármaco se libere de ese dispositivo individualizado que es la forma farmacéutica para que se encuentre, ¿sí?, disponible para ser disuelto en los fluidos corporales y de esa manera se permita la absorción. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta primera fase farmacéutica que está relacionada a esta L que ustedes ven acá, que es la liberación? Que el fármaco esté disponible para su absorción. Pero recuerden siempre que como paso obligado luego de la liberación, para que pueda ser absorbido, el fármaco debe disolverse primero en esos fluidos corporales. Luego tenemos la fase farmacocinética propiamente dicho, que lo que corresponde a toda esta parte del acrónimo que sería ADME, toda esta parte del acrónimo que sería ADME. Entonces ustedes van a ver acá que esta fase farmacocinética tiene como resultado, como objetivo, que el fármaco ya esté disponible para su acción. Es decir, que puede interactuar, que llegue a la biofase y esté listo para interactuar con sus dianas farmacológicas. Que ese tema ya lo veremos en profundidad cuando abordemos lo que es la farmacodinámica. Entonces recuerden acá, hasta acá vamos viendo qué es lo que buscamos o qué estudia esta farmacocinesis, el movimiento de los fármacos dentro del organismo, la concentración que alcanzan en esos fármacos en la biofase para que pueda ejercer ese efecto biológico que nosotros estamos buscando. Y eso va a depender, ya vamos viendo nosotros, tanto de lo que sería la forma farmacéutica con la que voy a administrar el fármaco y la vía de administración. Y se resume en todo este acrónimo que ustedes ven acá, que es LADME, que podríamos dividirlo, este mismo LADME, en la L, que sería la fase preabsortivo farmacéutica, cuyo objetivo sería que el fármaco se encuentre disponible para que pueda ser absorbido. Y luego tenemos la fase farmacocinética, donde el resultado que buscamos o lo que estamos esperando es ese fármaco disponible para que ejerza la acción con las dianas farmacológicas. Una vez que el fármaco se absorbe, veamos acá que ya se absorbió. Recuerden el concepto de absorción, hablamos del fármaco ya en circulación sistémica, es decir, salió desde el ventrículo izquierdo por la aorta hacia toda la economía. Entonces, cuando hablamos de absorción, hablamos de este concepto en particular. Se encuentra ya en circulación sistémica y va a comenzar el proceso conocido como de distribución. A eso lo vamos a abordar un poquito más adelante. Pero les adelanto que en la distribución, el fármaco ese que se encuentra en la circulación sistémica, en el torrente sanguíneo, puede estar o libre, una fracción denominada fracción libre, o también puede estar ligada a proteínas o unido a proteínas. Eso ya les da a pensar a ustedes que podemos referirnos a algún tipo de proteína, sobre todo las más abundantes a nivel plasmático, como por ejemplo la albúmina.
ese fármaco también puede sufrir procesos de redistribución y eso depende, por ejemplo, de algunos parámetros como la naturaleza química que tenga el fármaco. Si el fármaco, por ejemplo, es muy lipofílico, puede redistribuirse hacia otros tejidos como el tejido adiposo. Y ese tejido adiposo va a pasar a ser un reservorio, va a empezar a actuar como un reservorio. Entonces, luego que se produce esa distribución, llega a su biofase, interactúa con sus dianas farmacológicas, ese fármaco va a sufrir un proceso de biotransformación. Esa biotransformación se lleva a cabo en varios lugares dentro del organismo, pero el órgano metabolizador por excelencia es el hígado. Lo tomamos como el metabolizador por excelencia y el objetivo que tiene es transformar a ese fármaco más polar, producir metabolitos que sean más polares para que estos metabolitos que son más polares se puedan excretar ya ahora por el órgano excretor por excelencia que va a ser el riñón. Cuando hablamos de órganos metabolizadores y excretores por excelencia y hablamos de hígado y de riñón, no estamos hablando de que son los únicos que producen metabolismo, que son los únicos o es el único que produce excreción en el caso del riñón. Ya vamos a ver que hay otros órganos que también pueden intervenir en este tipo de procesos. Bien, entonces la liberación y la absorción de ese fármaco dependen básicamente de dos parámetros muy importantes acá, que van a ser tanto la forma farmacéutica como la vía de administración de esa forma farmacéutica. Como ustedes ven acá en esta diapositiva, hay distintos tipos de forma farmacéutica. Ahora la vamos a abordar en un momento a los distintos tipos que existen, pero pueden ser, por ejemplo, cápsulas, pueden ser comprimidos, también pueden ser soluciones, tantos que se puedan administrar por vía oral o por vía inyectable. Lo importante es que nosotros tengamos en cuenta que la liberación y la absorción dependen, ¿sí?, tanto de la forma farmacéutica como de la vía de administración. Vamos a ver acá entonces qué es esta forma farmacéutica de la que nosotros estamos hablando. Cuando hablamos de formas farmacéuticas nos referimos a una disposición individualizada que digamos, por métodos farmacotécnicos se pueden adaptar las sustancias medicinales, que es lo que nosotros conocemos como principios activos. Ese principio activo lo tengo que adaptar de alguna manera para que lo pueda administrar y eso es una forma farmacéutica. Generalmente cuando esos principios activos no van solos, sino asociados a algún tipo de sustancias que solamente buscan darle esa forma farmacéutica a este dispositivo para constituir lo que ya sería un medicamento. Entonces tengamos en cuenta que esa forma farmacéutica es una forma de preparar un medicamento para que se pueda administrar ese fármaco. Como les decía yo, cuando nosotros hablamos de estas formas farmacéuticas, em, estas formas farmacéuticas van a ser el producto resultante de este proceso tecnológico que confiere a los medicamentos características adecuadas. ¿Cuáles van a ser esas características? Y bueno, primero una dosificación. ¿Qué significa? Que yo tengo la seguridad cuando administro que esa forma farmacéutica que estoy administrando la dosis correspondiente a la que dice el envase secundario. Por ejemplo, 500 miligramos de un antibiótico determinado, por ejemplo, amoxicilina. Estoy seguro que en ese comprimido, por medio de todos estos procesos farmacotécnicos, voy a administrar 500 miligramos de ese comprimido. Eso es lo que se conoce como dosificación. También esta forma farmacéutica le da la característica adecuada para que pueda llegar a esas dianas farmacológicas, este fármaco, este principio activo, esta IFA, y ejerza ese efecto terapéutico que nosotros estamos ansiando. Y por último, también le va a conferir estabilidad en el tiempo, es decir, lo que se conoce como periodo de vida útil. Y va a permitir que el fármaco, una vez elaborado, pueda permanecer durante un tiempo manteniendo todas estas características de etiqueta. Bien, perdón,
bajamos, seguimos acá. Entonces fíjense acá que cuando administramos un fármaco lo administramos con una determinada forma farmacéutica. Cuando administramos ese fármaco con esa determinada forma farmacéutica, ese fármaco, primero para ser absorbido, tiene que solubilizarse y esa solubilización depende de una constante que se denomina K sub S. Entonces, dependiendo de esa constante que es K sub S, el fármaco puede ser más o menos soluble en determinado fluido corporal, por ejemplo, a nivel del fluido gástrico o a nivel del fluido intestinal. Eso ya lo vamos a ver y lo vamos a estudiar. Entonces, una vez que se encuentra disuelto, la absorción del fármaco depende ya de otra constante que sería la constante de absorción. Si cumple con las condiciones necesarias para que se pueda absorber, lo vamos a encontrar al fármaco ya en el torrente sanguíneo y en la circulación sistémica. Y de esta manera va a ser distribuido por todos los tejidos, va a pasar por los órganos metabolizadores correspondientes y luego por los excretores para ser excretado. Las formas farmacéuticas de las que les hablaba son muchas formas farmacéuticas. Nosotros vamos a ver acá algunas, dentro de con las que vamos a empezar con los aerosoles farmacéuticos. ¿Qué son estos aerosoles? Vamos a ver que son soluciones o dispersiones donde tenemos este tipo de dispositivos que ustedes ven acá, que se conocen como inhaladores presurizados. Entonces, estos aerosoles farmacéuticos contienen el principio activo bajo presión, o sea, se suspende en un propelente que es gaseoso, que permite por acción de una válvula liberar una dosis determinada. Y nos sirven para aplicar, por ejemplo, no solamente cuando pensamos en este tipo de aerosoles, pensamos en los que se va a administrar por vía inhalatoria o en la cavidad oral. También se pueden administrar, por ejemplo, por vía local en la piel, bueno, por vía nasal. A través de las vías aéreas superiores, etc. Entonces, estos inhaladores de dosis medida presurizada que ustedes tienen acá, tienen esta disposición que ustedes ven acá en esta diapositiva. Tienen una carcasa y esa carcasa es plástica y el que contiene el propelente con la droga es este envase metálico que ustedes ven acá, ¿sí? Contiene todo el propelente con la droga en una suspensión. Y esto encastra con una válvula que ustedes ven acá, adaptada a esa carcasa metálica que tiene, perdón, a la carcasa plástica que tiene esta pieza bucal que puede, por ejemplo, adaptarse en la cavidad oral. Entonces, se hace lo que se conoce como disparo, es decir, se presiona contra esa válvula y se libera una dosis determinada en cada una o en cada uno de esos disparos. Es común ver el uso de estos espaciadores o aerocámaras que pueden tener, por ejemplo, una boquilla como la que ven acá, que se adapta a la cavidad bucal, o algunas con esta mascarilla que también van a abarcar tanto la nariz como la boca. Bien, y esto nos asegura la correcta administración de esta forma farmacéutica. Para que ustedes puedan tener en claro cómo se usa correctamente, yo les dejo acá después esta diapositiva para que ustedes puedan observar con mayor detenimiento y leer. También existen los que se conocen como inhaladores de polvo seco, que son estos dispositivos que ustedes ven acá, los que les señalo acá, ¿sí? O estos que también tienen acá. Estos son adaptados a la cavidad bucal y estos algunos también pueden ser, por ejemplo, a la cavidad nasal, donde se coloca una cápsula que por medio de una opresión se rompe y aplicando esta presión sobre estas válvulas, directamente se coloca la cavidad bucal sobre esta boquilla que ustedes tienen acá y se aspira. Directamente el paciente va a aspirar. Luego también tienen lo que se conocen como bombas atomizadoras de dosis medida, que generalmente se utilizan acá, se producen una nube o una fina niebla
en cada atomización y son dispositivos para ser administrados sobre todo en la cavidad, perdón, nasal. Otras formas farmacéuticas que nosotros podemos observar son las cápsulas. Tanto pueden ser cápsulas que se conocen como cápsulas blandas, que son las que les estoy marcando acá, ¿sí? Estas que tendrían acá. O lo que se conocen como cápsulas rígidas, que son estas que ustedes tienen u observan acá. ¿Cómo las define la farmacopea? Estas cápsulas como formas farmacéuticas sólidas que contienen uno o más principios activos dentro de lo que es una cubierta soluble. Esta cubierta, tanto rígida o blanda, son cubiertas hechas con gelatina que permiten justamente encapsular de forma digamos, en forma de polvo o gránulas, que serían las cápsulas rígidas, estas que ustedes tienen acá, o también en forma de cápsulas blandas, donde ustedes van a tener el fármaco ya va disuelto en un líquido determinado. Al romperse esta cápsula, acá lo ven acá, ¿sí? Al romperse la cápsula libera ya el principio activo disuelto. Bien, también podemos tener estas cápsulas con cubierta entérica y acá tenemos que diferenciar lo que serían. Las cubiertas entéricas se hacen para retardar la liberación. Por ejemplo, si la droga, por ejemplo, el fármaco o el principio activo es demasiado lábil al pH gástrico, lo que se hace es condicionar la liberación a nivel del lumen intestinal por medio de procesos farmacotécnicos que me permiten que la liberación no se produzca en el estómago, sino que se retarde, como la palabra lo dice, y recién se libere a nivel intestinal. Eso sería una cápsula de liberación retardada y se logra con procesos farmacotécnicos. Mientras que lo que ustedes ven acá son cápsulas de liberación prolongada. No es lo mismo liberación retardada, no sería lo mismo, ojo con eso, que liberación prolongada. Cuando hablamos de liberación prolongada, también se van a llevar a cabo procesos farmacotécnicos que permitan que se obtenga una concentración necesaria para que se comience a observar el efecto farmacológico una vez que se empiece a absorber, y también que permanezca durante un tiempo prolongado, como su nombre lo dice, esa liberación, manteniendo concentraciones plasmáticas necesarias para ejercer ese efecto terapéutico. Luego tenemos también los comprimidos. La farmacopea los va a clasificar a estos comprimidos como formas farmacéuticas, o los va a definir, perdón, como formas farmacéuticas sólidas que contienen uno o más principios activos que se preparan ya sea con polvos o con granulado. Y también pueden tener cubiertas simples, cubiertas entéricas, igual que lo que acabamos de ver, por ejemplo, con las cápsulas, que permiten esta liberación retardada, y algunos también pueden ser de liberación prolongada, que también como sinónimo ustedes pueden encontrar acción prolongada o liberación extendida o liberación sostenida. Estos están acá, si ustedes los ven, les estoy marcando acá en este caso, y ustedes tienen un core, este core que es lo que tienen acá en color amarillo, que es lo que contiene el principio activo. Y acá van a tener estas dos partes blancas que ustedes observan acá, ¿sí? Van a actuar como barreras que van formando poros que permiten que vayan entrando esos fluidos corporales a distintas velocidades, vayan disolviendo parte del fármaco del core y se vaya absorbiendo esa parte que se disuelve, o esa fracción que se disuelve. Bueno, pueden tenerlos de distintos tipos, ustedes lean después acá, pero pueden ser normales, efervescentes, masticables, sublinguales, las grajeas, los con cubierta entérica, etc. Otra de las formas farmacéuticas que tenemos son las cremas. Estas cremas, la Farmacopea Argentina las define como formas farmacéuticas semisólidas, emulsionadas, tienen esta consistencia que ustedes ven acá, que es butirosa, tiene uno o varios principios activos, y ¿qué es lo que destaca las cremas? Que contienen una gran cantidad de agua, aproximadamente hasta un 80% de agua.
Y estas cremas nosotros las podemos diferenciar en emulsiones también o dispersiones. ¿Para qué se van a utilizar? Eso es muy importante, les dejo acá con verde para que ustedes lean después detenidamente, pero se utilizan para lesiones agudas, para áreas, por ejemplo, de piel fina, no se deben, no se mezclan con sudor ni exudados, o sea, los pueden absorber parcialmente y también tienen un efecto oclusivo que se conoce como moderado. ¿Sí? Cuando hablamos de efecto oclusivo es de la capacidad de ocluir los poros de la piel. Las emulsiones, entonces, vamos a ver que son sistemas que tienen dos fases y pueden ser oleoacuosas o acuoleosas, donde un líquido se dispersa en otro, en forma de glóbulos o gotas pequeñas. Y tienen también poco poder oclusivo, se mezclan bien con los exudados cutáneos y tienen lo que se conoce como efecto evanescente, es decir, que la fase acuosa se va a evaporar dejando el residuo, por ejemplo, sobre la piel, adherido a la capa córnea de la piel. Las pomadas ya, fíjense también, la farmacopea las va a definir como formas farmacéuticas de uso externo de consistencia semisólida que contienen hasta un 40%. Recién ya vamos viendo las diferencias, estas son mucho más butirosas porque contienen mucho menos cantidad de agua que las cremas que veíamos que tenían y las emulsiones hasta un 80% de agua. Y van a servirnos ya para aplicar sobre lesiones crónicas secas o escamosas, ya no para áreas de piel fina como las de las cremas, sino para áreas de piel gruesa como la palma de las manos o la planta de los pies, o en pieles que sean secas o hiperqueratósicas. Otras formas farmacéuticas que tenemos son los geles. Estos geles son sistemas también semisólidos, como lo que observan acá, semisólidos que ya tienen un alto contenido de agua. Se forma una matriz polimérica donde lo que voy a hacer es encerrar al principio activo para que se pueda adherir, por ejemplo, a la piel. Y tienen, por supuesto, efecto evanescente. Ese es el objetivo primordial que tienen los geles. ¿Por qué? Porque producen entonces la adhesión del principio activo a la capa córnea de la piel y toda la fase acuosa puede evaporarse. Entonces nos sirve para lesiones que sean agudas, sobre todo, por ejemplo, para áreas pilosas. Otras formas farmacéuticas van a ser las pastas, y estas pastas son formas farmacéuticas semisólidas que contienen mucho sólido, un gran porcentaje y ya escaso porcentaje de agua. ¿Y qué tienen de importante estas formas farmacéuticas, las pastas? Que no se van a ablandar con la temperatura corporal. Entonces nos van a servir ¿para qué? Para que cumplan como una función protectora y de barrera. Entonces nos van a servir, por ejemplo, para lesiones por presión, ¿sí? Y también se le puede, como por ejemplo lo que sería la pasta láser, o si se le puede añadir un principio activo, por ejemplo, cuando añadimos un antimicótico como el ketoconazol o un antibiótico como la clindamicina o un corticoide como triamcinolona. Los ungüentos son bastante grasosos y resinosos y también son preparaciones semisólidas que tienen, ¿cuándo lo vamos a elegir a estos ungüentos? Cuando el principio activo sea muy lipofílico. Va a depender también de qué biodisponibilidad buscamos, qué estabilidad. Y básicamente lo podemos utilizar en lesiones que sean crónicas, en dermatosis, por ejemplo, localizadas, y estos también nos sirven, al igual que las pomadas, para áreas de piel que sean gruesas o pieles que sean hiperqueratósicas. Acá les dejo un cuadro donde ustedes pueden observar las distintas formas farmacéuticas, estas que son semisólidas, qué característica presenta cada una y cómo es conveniente la elección en el tratamiento, según el tratamiento. Luego tenemos también los extractos fluidos, que van a ser formas farmacéuticas líquidas, pero que ya tienen una consistencia más bien plástica y que se obtienen con drogas vegetales o animales con solventes apropiados. Esos solventes pueden ser acuosos o alcohólicos, básicamente, y
también pueden utilizarse para la administración eh, eh, por vía tópica u otro tipo de vías. Otra de las formas farmacéuticas que nosotros tenemos acá son los pellets. Estos pellets son, acá se observa, esto lo estoy marcando acá, son masas sólidas que son estériles ya. O sea, están esterilizadas y contienen un principio activo que es muy puro, o sea, es altamente purificado y se prepara mediante compresión o moldeado con equipos especiales, por supuesto. Y van a estar destinados a obtener la liberación de manera continua, es decir, por ejemplo, cuando se implanta un pellet, esto permite la liberación de algún tipo de hormonas, por ejemplo, que tengan una naturaleza bastante lipofílica durante un periodo prolongado de tiempo y tienen esta forma que es apropiada para que se implanten de manera subcutánea o de forma subcutánea. Otra de las formas farmacéuticas que podemos tener son los inyectables. Estos inyectables son productos, por supuesto, fluidos para que sean administrados a través de con efracción del epitelio, ¿no? Y tienen que tener todas estas características, tienen que ser estériles, tienen que ser, por supuesto, libres de pirógenos y, por supuesto, de partículas extrañas. Y pueden ser de distintos tipos, pueden ser soluciones, solución para inyección, que viene el sólido más el vehículo, que en este caso que ustedes ven acá, que les estoy marcando, viene, ¿sí?, el sólido en un frasco, más la ampolla, se conocen generalmente también como frasco ampolla, donde viene el disolvente. Pueden ser emulsiones o suspensiones, pero lo que hay que tener en cuenta es que nunca estas suspensiones son para administrar por vía intravenosa o intratecal, sí las inyectables. Y esto nos permite también administrar en pequeños o en menores volúmenes grandes concentraciones de fármaco. Otra forma farmacéutica pueden ser los óvulos. Estos óvulos son formas farmacéuticas sólidas o semirrígidas obtenidas por compresión. Y bueno, que tienen esta forma, por supuesto así, por eso se llaman óvulos, ovoide, y tienen un peso característico siempre que es de 5 gramos, que nos sirven para administrar, por ejemplo, por vía una administración local, ¿sí? Por ejemplo, a nivel vaginal. Las pastillas, lo que nosotros siempre nombramos comúnmente como pastillas, ya podemos diferenciar bien lo que son los comprimidos, lo que son las cápsulas, si son rígidas, si son blandas, si los comprimidos son de distintos tipos, efervescentes o no, ranurados o no, con o sin cubierta entérica, todo lo que venimos viendo. Cuando hablamos de pastillas, la farmacopea lo va a definir como preparados sólidos destinados a disolverse o desintegrarse en la boca. Esas son las pastillas, verdaderamente. Contienen uno o varios principios activos en una base azucarada y nos sirve, por ejemplo, para tratamientos de irritación o infecciones que sean locales, por ejemplo, en la mucosa bucal, para tratar este tipo de infecciones o lesiones a nivel de la mucosa bucal. Lo que sí, como se administran, por ejemplo, en la cavidad bucal, también eso puede traer como consecuencia que se produzca la absorción a nivel sistémico después de la ingestión. Otra de las formas farmacéuticas pueden ser los polvos, que son sólidos ya, pulvurulentos, por supuesto, constituidos por una sustancia o mezcla de sustancias homogéneas que son finamente divididos. Y ya pueden ser, no solamente son para uso externo, también podemos tener polvos orales que se tienen que reconstituir para uso interno. Cuando son para uso externo, nos sirven, por ejemplo, como secantes, refrescantes y antiinflamatorios, o para administrar en áreas, sobre todo, que sean intertriginosas. Luego tenemos las preparaciones oftálmicas, que son los que conocemos nosotros como colirios. Estas todas deben ser estériles y pueden ser soluciones, pueden ser suspensiones o pueden ser también ungüentos oftálmicos. Se van a administrar en los ojos en una amplia variedad de formas farmacéuticas. Dentro de los nuevos sistemas terapéuticos tenemos los que se conocen como sistemas de liberación.
Estos sistemas de liberación van a ser productos que permiten la liberación del principio activo con una velocidad determinada. Y estos sistemas se denominan sistemas transdérmicos. ¿eh? Van a ser formas farmacéuticas que cuando se aplican sobre la piel, que tiene que estar sana, van a liberar el principio activo a la circulación sistémica a través de la piel. Entonces esto tiene que cumplir, por supuesto, el fármaco con ciertas características. Tiene que ser muy lipofílico el fármaco. Yo no puedo, porque la piel no es una buena vía de administración en realidad, o de absorción, perdón. Sino tiene que el fármaco va a depender de las características de la naturaleza que tenga el fármaco, de las características químicas que tengan. ¿Sí? Tienen que tener ciertas características para que se pueda absorber por esa piel. Pero básicamente estos sistemas transdérmicos están constituidos por, ustedes van a ver acá, una barrera, ¿sí? Que es una capa de protección, que es la que ustedes ven acá, se las marco acá. Después también tienen adherido acá una capa adhesiva, que es la que va a permitir que se pegue o se adhiera sobre la piel, una capa de protección del principio activo, una matriz ya adhesiva que van a tener acá con el principio activo y una película protectora que es extraíble. ¿Sí? Entonces, esta película protectora se extrae y se puede adherir, ¿sí? Como parche, y son sistemas que pueden liberar hormonas, por ejemplo, en el término de 28 días, inclusive en el término de mucho más tiempo, en algunos casos hasta varios meses. Bueno, luego tenemos otras formas farmacéuticas como lo que serían el sistema intraocular, el sistema intrauterino, apósitos, les dejo acá para que ustedes puedan leer con tranquilidad. Y vamos a ver esta nueva sistema terapéutico, bueno, no tan nuevo ya, que se conoce como sistema OROS. Este sistema OROS es una microbomba osmótica. Acá lo vamos a ver mejor, pero les aclaro que tiene un reservorio. Ese reservorio es un núcleo sólido que tiene capacidad osmótica, es decir, tiene capacidad de poder absorber agua a través de lo que sería una membrana semipermeable, y luego va a tener un poro o un orificio de salida que va a permitir justamente la salida del principio activo. De ese tamaño del poro justamente va a depender la velocidad en la que se libera ese principio activo. Por ejemplo, se utilizan para algunas crisis hipertensivas, en el caso de algunos fármacos como la nifedipina. Entonces acá lo pueden observar ustedes a este sistema OROS, donde ustedes van a tener esa membrana, como les decía yo, la membrana semipermeable. Acá tienen todo este núcleo del que yo les hablaba, que es el que contiene el fármaco, y ese compartimento que es osmóticamente activo. Y esa sería la cubierta entérica, y ese sería el poro, ¿sí? Que permite la entrada de agua. Este orificio, ¿sí? Hace que pueda entrar agua y se pueda liberar, digamos, a través de ese orificio, se permite la salida justamente de ese principio activo. Luego tenemos las soluciones. Esas soluciones son preparaciones líquidas, como pueden ser jarabes, pociones, elixires, pueden ser oftálmicas también, o soluciones tópicas que se conocen como lociones, soluciones para administración en la cavidad auditiva, que se conocen como soluciones óticas. Y tinturas que se obtienen por extracción de los principios activos por medio de solventes a partir de vegetales. Luego tenemos también los supositorios, que son cuerpos sólidos de diversos tamaños y formas adaptados para la introducción en el recto. ¿Y qué características tienen que tener? Que se tienen que ablandar o disolver con la temperatura corporal. Bueno, estos nos sirven, por ejemplo, son muy útiles en el caso de la administración, por ejemplo, de un niño que presente convulsiones, ¿sí? Se puede administrar, por ejemplo, algunos fármacos como el diazepam en esta forma farmacéutica. Eh, También tenemos las suspensiones, que no son, como la palabra lo dice, no son soluciones. El fármaco no se encuentra disuelto, sino se encuentra suspendido en un determinado líquido. Por eso es muy importante la agitación antes del uso. Y también se pueden administrar no solamente por vía oral, sino también
por vía tópica o por vía inyectable. Bueno, estas serían básicamente algunas formas farmacéuticas más importantes. Ahora veamos lo que son las vías de la absorción ya propiamente dicha y las vías de administración. Acá yo les muestro primero esta curva que se denomina curva farmacocinética, donde nosotros vamos a tener en el eje, acá en este eje que es el eje de las Y, este que marco acá, el eje de las Y, vamos a medir o vamos a obtener lo que sería la concentración del fármaco en el plasma, y en el eje de las X, acá, vamos a obtener, sí, vamos a medir el tiempo. Entonces vamos a ver que se forma lo que ven acá, esta campana de Gauss, es decir, el fármaco se administra en este punto y va a depender de la forma farmacéutica y de la vía de administración. Por ejemplo, si hablamos de una forma farmacéutica como un comprimido que se administra por vía oral, vamos a ver que hay todo un periodo de tiempo, ¿sí?, que se conoce como periodo de latencia. Ya les voy a dejar todos los conceptos escritos ahí en otra diapositiva. Y vamos a ver cómo comienza a ascender la concentración de ese fármaco a medida que va pasando el tiempo hasta que se llega a este punto que se conoce como concentración máxima del fármaco. Esa concentración máxima es la concentración, la mayor concentración que puede alcanzar el fármaco o en el torrente sanguíneo. Entonces, acá vamos a ver que durante toda esta parte predominan procesos que son absortivos. Luego se llega a este punto que es la concentración máxima del fármaco, ¿sí?, donde hay un equilibrio entre lo que serían los procesos absortivos y comienzan ya también los procesos de eliminación. Y a partir de ese punto comienza ya la fase, ¿sí?, de excreción propiamente dicha, o va a predominar, ¿sí?, la fase de eliminación sobre la fase de absorción. Hay algunos conceptos que son muy importantes que yo les dejo acá en esta diapositiva y que podemos ver ya en esta curva que contiene todos estos parámetros. Entonces veíamos que en el eje de las Y teníamos la concentración plasmática en función del tiempo en el eje de las X. Entonces vamos a ver que tenemos varios conceptos acá. Periodo de latencia es el periodo acá, ¿sí?, que transcurre hasta que el fármaco, desde que se administra hasta que se alcanza esa concentración mínima efectiva, que ustedes tienen acá, esta CM, ¿sí? Y esta concentración mínima efectiva es la concentración por encima de la cual ya se comienzan a observar los efectos terapéuticos que nosotros estamos buscando. Luego tenemos acá, en este punto sería la concentración máxima. Llegamos a este punto, concentración máxima, que también está marcado por lo que se denomina tiempo máximo. Ese tiempo máximo es el tiempo que transcurre desde que el fármaco se administra hasta que alcanza esa concentración máxima. Y luego tenemos por encima de esa concentración máxima la que encontramos acá, que es esta concentración mínima tóxica. Esta concentración mínima tóxica es la concentración por encima de la cual ya se empiezan a observar, ¿sí?, efectos tóxicos del fármaco. Todo este rango que ustedes ven acá, ¿sí?, entre lo que sería la concentración mínima efectiva y la concentración mínima tóxica, hasta antes de llegar, por supuesto, a la concentración mínima tóxica, es lo que se conoce como ventana terapéutica, ¿sí? Esa ventana terapéutica es digamos, el rango en el que nosotros observamos todo el efecto terapéutico. Vamos a ver acá que también tenemos cuando se decae de esta concentración mínima efectiva, acá en este proceso que ya comienza a disminuir la concentración porque se metaboliza y excreta el fármaco. Cuando caemos por debajo de esa concentración mínima efectiva, por supuesto salimos de este rango de lo que se conoce como ventana terapéutica. Hay un parámetro muy importante acá, que es lo que se conoce como índice terapéutico o margen de seguridad, que es el cociente entre lo que sería la concentración mínima tóxica y la concentración mínima efectiva.
¿Qué nos dice este parámetro? Nos habla de la seguridad de este medicamento, o, perdón, de este fármaco o de este principio activo. Para que los fármacos sean seguros, tienen que tener un índice terapéutico o margen de seguridad mayor que 2. ¿Sí? Aquellos que tengan un margen de seguridad menor que 2 son fármacos que son menos seguros, como por ejemplo los anticonvulsivantes, los hipoglucemiantes, los mismos fármacos que son utilizados en el tratamiento, por ejemplo, de los medicamentos conocidos como oncológicos para el tratamiento del cáncer. Entonces, mientras mayor sea ese índice terapéutico, más seguro es el fármaco. Cuando ya caemos por menos de 2, son fármacos que tenemos que tener un cuidado importante en su uso. Y hay que tener la capacidad de poder monitorear este tipo de fármacos en su administración. Vamos a ver también acá esto es lo que se conoce como TE, acá que les marco acá como tiempo efectivo, que es el tiempo que transcurre entre el que se alcanza la concentración mínima efectiva y el tiempo, ¿sí?, por la que decae por debajo de esa concentración mínima efectiva. Y luego ya tenemos también lo que voy a marcar acá con amarillo, que es lo que se conoce como área bajo la curva, que nos va a dar una medida de lo que sería la concentración del fármaco en sangre. Como no se puede medir exactamente en la diana farmacológica la concentración que nosotros quisiéramos, esa la que quisiéramos medir, se mide esta concentración o este parámetro cinético, que es lo que se conoce como AUC o área bajo la curva. Bien, vamos a ver acá que dependiendo, fíjense acá, de lo que sería la vía de administración, vamos a ver que, por ejemplo, si nosotros, cómo alcanzamos las concentraciones plasmáticas correspondientes. Si nosotros administramos este fármaco, por ejemplo, un fármaco por vía, en esta vía que ustedes están viendo acá, esta sería, que se ve acá en color rosa fuerte, digamos, fucsia. Lo que se ve acá es que en el momento en que nosotros administramos el fármaco, tenemos el 100% de la concentración del fármaco ya en el torrente sanguíneo. Y a partir de acá, lo que empieza a predominar ya son los procesos de excreción, ¿sí? Todo ¿sí? O sea, obtenemos cuando lo administramos el 100% de la concentración en el plasma, y luego de eso comienza ya a decaer esa concentración hasta que esa concentración, por supuesto, se vuelve cero. La comparemos con esta vía también que es parenteral, que es la intramuscular. Se alcanza rápido también a la concentración máxima. El periodo de latencia, ven, es bastante corto, pero tiene un determinado periodo de latencia, que es esta que ustedes ven acá en verde. Bueno, la subcutánea tiene un periodo de latencia que es mayor y las concentraciones que se alcanzan también son menores, mientras que la oral, que es la que ustedes ven acá, ya podrán imaginarse, que es esta que ven con morado acá, el periodo de latencia también es más largo hasta alcanzar la concentración máxima del fármaco, y las concentraciones que se obtienen, por supuesto, que son menores a la de otras vías de administración en relación al momento de la administración. Eso hay que tener en cuenta acá. En esta también diapositiva, ustedes les dejo ahí para que puedan comparar también, inclusive con la vía rectal. Bueno, hasta acá todo lo que hemos visto es la fase preabsortiva. Vamos a comenzar también con una pequeña parte de lo que sería la absorción, y luego vamos a continuar en una segunda presentación en todo lo que serían estos procesos absortivos. Cuando hablamos de absorción, ¿se acuerdan que ya según una de las primeras diapositivas que habíamos visto, estábamos hablando de la
ya de la fase farmacocinética propiamente dicha. Y entonces, ¿qué va a estudiar esta absorción? La entrada de los fármacos en el organismo desde el lugar donde se depositan cuando se administran. Pero ustedes recuerden siempre acá que el concepto de absorción de un fármaco, cuando se considera que el fármaco está absorbido, se absorbe cuando alcanza la circulación sistémica. Eso no se tienen que olvidar y no confundir con lo que son procesos absortivos, que ya vamos a ver acá cuáles son todos esos procesos que intervienen según la vía de administración que nosotros estemos utilizando. Por lo tanto, esta absorción va a estudiar el paso de los fármacos desde el exterior al medio interno, es decir, a esa circulación sistémica de la que nosotros estamos hablando. Y para eso tiene que atravesar las membranas biológicas. Y cuando hablamos de membranas biológicas, por supuesto, hablamos de las membranas plasmáticas. Para eso tenemos que recordar perfectamente las características anatomofisiológicas, perdón, de estas membranas biológicas. Recuerden que están constituidas por una bicapa lipídica, en realidad lipoproteica, donde nosotros vamos a tener, recuerden, proteínas que pueden ser canales, porque todas estas proteínas pueden actuar también como dianas farmacológicas y dependiendo de la naturaleza del fármaco puede disolverse a través del todo el componente de la membrana o puede utilizar este tipo de proteínas que son proteínas canales. Nosotros queremos hacer, por ejemplo, que un fármaco llegue desde el exterior, desde el líquido extracelular al líquido intracelular, y es lo suficientemente lipofílico, se puede disolver a través de las membranas plasmáticas, ¿sí? Y puede llegar al líquido intracelular. Y si no es lo suficientemente lipofílico, puede utilizar, por ejemplo, proteínas canales como, ¿sí? Ya vamos a ver, como estas que se marcan acá. Bien, entonces, lo que les decía va a depender de la naturaleza que tenga el fármaco, la disolución de ese fármaco a través de todo el componente lipídico o a través de poros. ¿Sí? Eso se va a llevar a cabo por medio de procesos que son pasivos. Es decir, si son procesos pasivos, recuerden siempre que lo van a hacer a favor de un gradiente de concentración y sin gasto de energía. Y para eso pueden utilizar proteínas o sistemas transportadores. Y también lo pueden hacer por algún otro tipo de procesos que demande, ¿sí? Un gasto de energía, ¿sí? Es decir, sí, que se va a dar en contra de un gradiente de concentración y eso se va a dar por medio de un transporte activo. Y otras moléculas de mayor tamaño pueden utilizar otras formas, digamos, otros mecanismos de entrada que pueden ser, por ejemplo, ya vamos a ver, la endocitosis o la misma fagocitosis. Bien, eh, pueden utilizar algunos, no voy a entrar mucho en detalle yo acá, pero pueden utilizar algunos, se utilizan, por ejemplo, a nivel del lumen intestinal, lo que sería, por ejemplo, el transportador de glucosa. Ustedes saben que por medio de este transportador puede ingresar glucosa y sodio y eso crea un gradiente de concentración que activa la bomba y permite la salida de la glucosa hacia el torrente sanguíneo. Entonces eso puede también ser aprovechado por los fármacos y pueden ingresar de esta manera hacia la circulación presistémica. Esos procesos van a ser, como les decía, pasivos, es decir, sin gastos de energía. Y esa velocidad que van a filtrar estos fármacos, esa velocidad de filtración, depende básicamente de lo que sería el tamaño del poro por el que tienen que filtrar. Y por supuesto que eso también depende del tamaño de la molécula, del fármaco del que nosotros estemos administrando. Por ejemplo, si es un poro de un glóbulo rojo, no va a ser lo mismo que es bastante pequeño, eh, de, o el del epitelio intestinal, que es aproximadamente de 4 Armstrong, a un poro del endotelio capilar,
que ya es 10 veces mayor, 40 angstroms, ¿sí? O si hablamos de atravesar algún tipo de barreras, como serían, por ejemplo, la barrera hematoencefálica, donde las uniones van a ser estrechas, ¿sí? Por las zonas ocludens y van a impedir el paso de la mayoría de las sustancias. O si hablamos de poros de los glomérulos renales, que son bastante grandes y filtran la mayoría de los fármacos a través de estos glomérulos. Lo que sí tienen que tener en cuenta y no olvidar es que el fármaco que va a filtrar siempre es la fracción libre de ese fármaco, nunca la fracción unida a proteína. Pueden utilizarse, por ejemplo, las acuaporinas, que recuerden que son canales que tienen carga positiva, ¿sí?, en sus paredes, por lo tanto, entonces esto promueve la entrada de agua. Recuerden que el agua tiene unión covalente polar, donde el oxígeno predomina, hay un exceso de cargas negativas sobre el oxígeno que van a ser atraídos por estas cargas positivas de las paredes y eso favorece la entrada de agua. Entonces estos fármacos, algunos fármacos dependiendo también de algunas características, qué tamaño tengan, es decir, el peso molecular e inclusive la carga, puede permitir, ¿sí?, la entrada, si no son lo suficientemente lipofílicos como para disolverse en el componente lipídico de la membrana, también lo pueden hacer a través de estas acuaporinas. Entonces, la difusión pasiva directa es lo que les hablaba recién yo, la disolución en la capa lipídica, pero esto tiene un importante condicionante que es lo que se conoce como coeficiente de partición. Ese coeficiente de partición se lo designa o se lo simboliza, perdón, con la letra P, que también se conoce como coeficiente de reparto. Mientras mayor sea ese coeficiente de reparto, ¿sí?, mayor va a ser la capacidad que tenga el fármaco de disolverse en esa bicapa lipídica. Y mientras menor sea, por supuesto, menos lipofílico va a ser, es decir, va a ser más hidrofílico. Entonces, la difusión pasiva, o sea, directa, por disolución en la bicapa, va a conllevar lo que sería una velocidad de difusión del fármaco, que es decir, qué cantidad o número de moléculas se van a difundir por unidad de tiempo a través de esa membrana plasmática, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta acá ese coeficiente de partición. Los fármacos en realidad tienen cierta carga. Yo les pongo acá los fármacos sin carga o con carga, pero en realidad los fármacos se comportan, la mayoría, como electrolitos y como electrolitos débiles. Es decir, que va a haber, si se comportan como electrolitos, quiere decir que vamos a tener una fracción que esté ionizada y una fracción no ionizada. Esto es muy importante a tener en cuenta porque ¿cuál es la que va a disolverse en el componente lipídico? Es decir, va a atravesar fácilmente las membranas, es la fracción no ionizada. Una vez que ingresa esa fracción no ionizada, se desplaza, hay un equilibrio entre lo que es la fracción no ionizada y la ionizada, se rompe el equilibrio nuevamente, ¿sí?, y parte de esa fracción ionizada deja de serlo para pasar a ser no ionizada y puede seguir atravesando así el componente lipídico de las membranas. Bien, entonces ese grado de ionización del fármaco depende tanto de la naturaleza del fármaco, es decir, cuán ácido o básico sea, del pK, que es la fuerza que tienen las moléculas para disociarse, y también del pH en el medio, ¿sí? Para que el pK, ¿sí?, puede ser tanto para una base o como para un ácido. Lo importante de ustedes que ustedes tienen acá, después pueden leerlo con más tranquilidad en alguna bibliografía, de las bibliografías sugeridas. Lo importante acá que los ácidos que tengan pK bajo sí se van a disociar mucho, entonces va a predominar la fracción que sea ionizada. Entonces, al predominar la fracción ionizada, se van a poder absorber con más dificultad. En cambio, los ácidos con pK alto son los que son débiles y se ionizan con dificultad. Por lo tanto, ahí va a predominar la fracción no ionizada y esa fracción no ionizada es la que puede disolverse a través del componente lipídico de las membranas.
Lo mismo pasa con las bases con pK bajo, son débiles y se ionizan con dificultad, es decir, que tienen mejor capacidad de atravesar las membranas plasmáticas o las membranas celulares. Entonces, a un mismo pH van a pasar mejor las membranas celulares, aquellas bases con pK bajo y los ácidos con pK alto, es decir, las bases débiles y los ácidos que sean débiles. Cuando el pH y el pK son iguales, los fármacos se encuentran disociados a un 50%. Bueno, llegamos hasta acá en esta presentación y continuamos con los demás temas de farmacocinesis en la próxima.